somos tu voz. Hoy está con nosotros el doctor Carlos Rodríguez, abogado e investigador en materia de derechos de migrantes y refugiados venezolanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Núcleo Guayana. Doctor Rodríguez, bienvenido, un gusto saludarle, ¿cómo está? Buenos días, Vanessa, muchas gracias por la invitación y buenos días para ustedes también. A usted por estar con nosotros y analizar además, doctor, cómo ha sido el movimiento de la migración venezolana hacia Brasil, porque obviamente mucho se habla de lo que sucede con Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, pero poco del movimiento hacia Brasil. Y en lo que va de año, ya ese registro de migración venezolana hacia ese país habría superado los datos que se tienen de 2022. Pero más allá de eso, ¿cuáles son las características de ese venezolano que migra hacia Brasil, doctor? Porque vemos que a propósito de lo que ha estado ocurriendo con el arco minero y, no solo la violencia, sino el desplazamiento de pueblos indígenas, muchos de ellos terminan huyendo hacia Brasil. ¿Cuál es la característica o las características de este movimiento migratorio venezolano hacia Brasil? Bueno, la mayoría de los venezolanos que están yendo hacia Brasil es una población joven, normalmente es población entre 18 años y 45 años, es el grueso de la población venezolana que está allí, pero también hay población menor de edad, entre 0 y 18 años de edad, 17 años de edad, ya casi los 18. Mucha población indígena que también está migrando hacia territorio brasilero y muchos de ellos pues son personas con niveles de instrucción secundario, es decir, no son personas que tienen un nivel universitario. En su mayoría son hombres, sin embargo no es mucha la diferencia con las mujeres, es decir, cuando vemos las diferentes encuestas que se han hecho para tratar de caracterizar a la población venezolana que está en Brasil, notamos que un 52% son hombres y el otro 48% son mujeres. Ahí ocurre un fenómeno que se ha hablado mucho y que está pasando también en otros países, y es la feminización de la migración venezolana. Porque, por ejemplo, cuando comparamos con otros flujos migratorios de otros países como Haití, por poner un ejemplo, el mismo Ecuador, notamos que la mayoría de los que son de estos países que están migrando son varones, ¿no? Pero en el caso de la población venezolana vemos que están casi a ras los varones y las hembras que están migrando. Pero básicamente esa es como la característica. Es una población que está saliendo sin recursos económicos. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Es una población que no son personas que tienen para pagar un boleto de avión e irse hacia Brasil en un transporte seguro, digno. Incluso hay personas que a veces se van hasta sin pasaporte, sin algún tipo de documento de viaje que les permita transitar por estos países. Algunos llevan solo la cédula, hay otros que son hasta más extremos, no llevan ningún tipo de documentación, bien sea porque no la han adquirido, bien sea porque en el camino se la robaron o la perdieron, etcétera. ¿Y cómo ha recibido Brasil a esos venezolanos, doctor? ¿Qué les ofrece? ¿Cómo ha sido además la integración de venezolanos en ese país? Porque uno pudiese pensar que, por ejemplo, el idioma pudiese ser una gran barrera. Sí, eso, es importante este último tema, lo del idioma, que también se constituye una barrera para Brasil, para las personas que van hacia Brasil, porque es muy evidente que hablamos castellano y allí hablan portugués, ¿no? Allí me gustaría también resaltar que Brasil actualmente, a pesar de que es un país fronterizo con Venezuela, actualmente se posiciona como el cuarto país que más ha recibido población venezolana. En un primer lugar, pues ahí está Colombia, en segundo lugar tenemos a Perú, en tercer lugar tenemos a Estados Unidos, y Brasil viene siendo el cuarto país, ¿no? Desde el año 2018 Brasil puso en práctica, para atender a la población venezolana, lo que se conoce como la operación acogida, que ha sido muy aplaudida en la región por ser una operación de manejo de la migración venezolana, que constituye una buena práctica, que ha logrado beneficiar a más de 100.000 personas.
y básicamente con esta operación lo que se hace es brindarle algún tipo de alojamiento a la población venezolana que está ingresando a este país por las zonas fronterizas con Venezuela. Entonces, al estas personas llegar allí, las autoridades los reciben, los identifican con sus documentos, los atienden, pero también les brindan el alojamiento, para que puedan estar allí y no pernoctar en la calle, ¿no? Entonces, dentro de estos alojamientos, estos albergues les ofrecen alimentación, educación, salud, algún tipo también de protección. Y esta operación acogida tiene un plan de interiorización de migración venezolana que básicamente lo que hace es que aquellos venezolanos que decidan acogerse al plan de interiorización tienen la posibilidad de ser reubicados en otras zonas de Brasil, en otras ciudades de Brasil, donde encuentren mejores oportunidades laborales y tengan la posibilidad de integrarse no solamente económicamente, sino también socialmente, es decir, que puedan contribuir al desarrollo local de esa ciudad, etcétera, ¿no? Es una operación, como vuelvo y repito, que ha beneficiado a muchas personas. La última encuesta que hubo, los resultados arrojaban que 8 de cada 10 adultos que se había beneficiado con esta operación habría logrado acceder a un empleo o había montado su propio negocio. Porque claro, con esto también, esta operación algo que les permite es que les da un permiso nacional de trabajo y también acceder a esquemas de vacunación, es decir, por ejemplo, vacunas contra la malaria, contra el COVID, etcétera. Es decir, hay un plan bastante positivo, bien estructurado, con enfoque de derechos humanos para atender a esta población. Sin embargo, hay algunas barreras todavía, ¿no? Una de las problemáticas que se ve en Brasil, por ejemplo, con la población venezolana y que preocupa, tiene que ver con la inseguridad alimentaria. Hay muchos venezolanos que afirmaban en el último análisis de necesidades que se hizo en este país, por lo menos el 52% aseguraba que no tenía suficiente comida para alimentarse, pues. Y por lo menos se conoció de un caso de 600.000 personas que pernoctaban, es decir, estaban en situación de calle entre Boavista y Pacaraima, algo que también es preocupante por todos los riesgos que implica el tener que dormir en la calle o vivir allí, ¿no? El tema también de la inseguridad de vivienda, un 24% afirmaba que, si bien es cierto, tenía en ese momento de la encuesta dónde vivir, no sabía dónde lo iba a hacer en los próximos meses, ¿no? La xenofobia y la discriminación es otra problemática que ocurre allí en Brasil con los venezolanos, no al mismo nivel como si ocurre en Perú o como ocurre en Chile, pero también es un problema que existe. La falta de cupos escolares para niños, niñas y adolescentes venezolanos, la mayoría afecta más que todo a población indígena, ¿no? Que siempre, pues, en el mismo territorio termina siendo una población muy vulnerable. Ahora, cuando les toca migrar, las vulnerabilidades se incrementan, son mucho mayores. La explotación laboral de niños, niñas y adolescentes también es otra problemática que se está viendo en Brasil. Y bueno, el tema de la informalidad laboral. A pesar de los logros de la operación acogida, los niveles de informalidad laboral también están presentes en Brasil para la población venezolana, pero lo preocupante de todo esto con el tema de la explotación laboral está asociado porque bueno, muchas personas han dicho que han tenido que realizar algún tipo de trabajo donde no le pagaron por su trabajo o sencillamente no le indicaron cuáles eran las condiciones de vida, las condiciones laborales en las que realizar su trabajo, ¿no? Entonces esto se presta o termina siendo un factor para la trata de personas con fines de explotación laboral. Escuchan a Carlos Rodríguez, abogado e investigador en materia de derechos humanos de migrantes y refugiados venezolanos del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, Núcleo Guayana.
Comparativamente hablando, señor Rodríguez, según el registro que ustedes han podido levantar, ¿cuáles son las cifras que manejan de venezolanos que este año han migrado a Brasil? ¿Cuáles son además esos riesgos? Ya más o menos usted nos detallaba, algunos se van solo con los papeles, algunos incluso sin papeles. Aquí agrego yo, hay quienes usan todavía las trochas, porque eso no ha desaparecido nunca, y sabemos lo que ocurre en las trochas. ¿Cuáles son esos riesgos a los que se exponen los venezolanos que están migrando a Brasil? Y por otra parte, sabemos que las relaciones Venezuela-Brasil estuvieron interrumpidas durante el gobierno de Jair Bolsonaro, pero con la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva siempre ha sido muy cercano, muy afín con la administración venezolana. Ha sido parte del tema de discusión, de atención entre las autoridades de ambos países, la situación de los venezolanos en Brasil. Bueno, con relación a lo primero de la población venezolana que ha ingresado a Brasil, se ha visto una migración masiva desde Venezuela hacia Brasil desde el 2017, aproximadamente registran las autoridades. Por ejemplo, en este año, hasta agosto del presente año, más de 120.000 personas venezolanas habían ingresado al territorio brasilero, en comparación con el año 2021, donde las cifras eran algo así que casi que 20.000 personas, y actualmente, bueno, ya más de 127.000 que solo han ingresado en este año, ¿no? El número de venezolanos en Brasil actualmente es de más de 500.000 personas, es decir, casi medio millón ya de venezolanos que se encuentran aquí en territorio brasilero. La mayoría está en una condición migratoria regular. Con relación a los riesgos que están enfrentando, mira, el principal riesgo está asociado precisamente con lo que usted denominaba las trochas, que bueno, también las tenemos del lado colombiano, por poner otro ejemplo, ¿no? Pero sí, en las trochas o los caminos irregulares, los pasos fronterizos informales, ahí es donde está el principal riesgo, porque como no está controlado por las autoridades, pues quienes pasan por allí a las personas son traficantes, la mayoría son traficantes de personas, pero allí también hay personas que se dedican de alguna manera a esperar a estos venezolanos para tratar de captarlos y llevarlos hacia algunas ciudades de Brasil y explotarlos laboralmente, incluso sexualmente. En el caso de Brasil, al igual que Colombia, la trata de personas con fines de explotación laboral es uno de los riesgos más comunes, principalmente para mujeres y niñas, ¿no? Y bueno, todas las dinámicas de violencia que se puedan presentar en una trocha, me refiero a temas de robos, asesinatos, desapariciones. Recordemos que son territorios que no están controlados por nadie, ¿no? Con relación al tema del manejo por parte de las autoridades, tanto venezolanas como brasileras, de ese flujo migratorio hacia Brasil, hasta los momentos no hemos tenido información sobre conversaciones entre estas autoridades. Sin embargo, desde el Centro de Derechos Humanos siempre apostamos, y algunas de las recomendaciones que hemos hecho a los estados, principalmente al Estado venezolano, es que se restablezcan las relaciones consulares con aquellos países con los cuales, pues, por diferencias políticas en algún momento la rompieron, ¿no? Porque allí en las investigaciones que logramos hacer, nos percatábamos que para muchas personas venezolanas, el no tener acceso a un consulado en el país donde se encontraban, terminaba representando una barrera, un obstáculo para ellos a su vez poder acceder a derechos en otros países. Por poner un ejemplo muy puntual, profesionales que se van y a lo mejor no lograron apostillar sus documentos antes de irse. La forma más fácil de hacerla era a través del consulado, pero si no tienes consulado no lo puedes hacer. O por ejemplo, la renovación de documentación para aquellas personas que se les perdió el documento o que a lo mejor se les venció. Cuando no hay relaciones consulares es muy difícil para ellos poder renovar esa documentación o acceder a ese tipo de documentos desde ese tercer país, ¿no? Entonces la opción que les toca es regresarse a Venezuela para poder venir a hacer el trámite, ¿no? Pero eso resulta poco práctico para ellos, incluso puede generar pérdida de oportunidades hasta laborales. Doctor, ¿y cuáles son esas ciudades de Brasil en las que están hoy por hoy la mayor parte o el grueso de esos
los venezolanos? Bueno, cuando revisamos los datos demográficos, allí lo que vemos, bueno, Boavista por excelencia, pero también Roraima es una de las ciudades como, sí, no digamos de las ciudades preferidas, pero sí una de las ciudades a las que más llegan por razones obvias, ¿no? La mayoría de los venezolanos que están ingresando a Brasil lo hacen de manera terrestre, no es que lo están haciendo por vía aérea, no es que lleguen a Río de Janeiro o a Brasilia, no, sino que la mayoría muchas veces llegan es aquí a Roraima, y ahí, ya de ahí son reubicados a diversas zonas del país, como por ejemplo Río de Janeiro. Va a depender mucho de las oportunidades laborales que se les ofrezca, porque eso también está muy asociado con la operación acogida. Entonces, claro, por ejemplo, si en Boavista, en Roraima, perdón, en Río de Janeiro tienen mejores oportunidades laborales, a lo mejor es allí a donde más se concentra la población. Entonces es muy diverso. Doctor, y ya para concluir, ¿qué tan fácil o no es hacer los trámites para optar por un estatus de refugiado o quizás obtener la residencia en Brasil? Bueno, la información como tal de cómo es el trámite no pudiera dar mayores detalles porque desconozco cómo es el trámite exacto, o sea, cuál es, decir, qué tan ágil puede llegar a ser. Sin embargo, en materia, por ejemplo, de regularización, cuando Brasil sorprende porque es uno de los países que la mayoría de la población venezolana que está allí está en condición migratoria regular en comparación con otros países que es decir, siempre más del 50% está en condición migratoria irregular. Entonces eso ya ya permite como que deducir de que el trámite debe ser bastante accesible, bastante rápido y flexible para esta población, y por lo menos en materia de refugio, Brasil también ha sido aplaudido por una buena práctica, y es el reconocimiento colectivo de la condición de refugiado. El reconocimiento colectivo de la población de refugiados básicamente es que, por ejemplo, hay 2.000 personas de nacionalidad venezolana, presentaron su solicitud de refugio ante las autoridades, y en vez de hacer un análisis de caso por caso, lo que hacen es que los reconocen a todos como refugiados para agilizar el proceso y simplificar ese proceso, y que bueno, que sea mucho más rápido, y eso facilita a su vez la integración, posibilidades de acceder a un empleo, etcétera. Entonces, bueno, eso ha sido una buena práctica que tiene Brasil, que incluso ha sido recomendada por ACNUR, es decir, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que en su momento México también puso en práctica, pero no le dio la continuidad como sí se la ha venido dando Brasil. Bueno, es decir, en términos generales se puede decir que para acceder a vías de regularización y refugio en Brasil ha sido bastante satisfactorio para la población venezolana. Lógicamente, sí habrán sus deficiencias, sus barreras también, como en todas las institucionalidades y en todos los países, pero por lo menos las cifras demuestran que ha habido un buen manejo de la situación. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, feliz día para ustedes.